¿Cómo están, amigos? Les doy la bienvenida a Bolivia 365. Hoy, 1 de octubre, estaremos con la mejor información. Así empezamos. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación. Estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias. Bolivia 365. Los esperamos. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, comunicó que la Interpol avisó al Ministerio Público que no se puede admitir el sello rojo contra Evo Morales porque hay delitos políticos. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, espera que el Ministerio Público impute a Evo Morales por el caso fraude electoral y se lo notifique. Coimbra afirmó que la Fiscalía tiene fallas administrativas que impiden la activación del sello rojo. Por el tema del fraude y se lo notifique, que se haga bien, y le solicitamos al Ministerio Público que por tercera vez haga bien el trámite respecto al sello rojo del señor Evo Morales, porque más de una vez ya se nos ha dicho que por algún tema administrativo no se ha hecho bien este trámite. Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró que la Interpol comunicó al Ministerio Público que no se cumplirá con la activación del sello rojo contra Evo Morales, debido a que los delitos con los que se imputa al expresidente Evo Morales está sedición, el cual es considerado de orden político por el organismo internacional. En la transcripción de estos no se puede suprimir ningún delito. Y cuando se incorpora la figura de sedición, como en el caso de referencia, Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político. Y la Interpol nos hace conocer de manera, en la respuesta, que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sostuvo que el Ministerio Público no cometió ningún error. Hemos transcrito tal cual los delitos por los cuales se lo acusa al investigado, afirmó. El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dio 5 días hábiles a las Fuerzas Armadas para que generen mecanismos en contra de la violencia familiar. El ministro de Defensa, Luis Fernando López, dio un plazo de 5 días hábiles a las Fuerzas Armadas para que a través del Comando en Jefe genere un mecanismo destinado a comprobar casos de violencia intrafamiliar protagonizados por militares y, una vez confirmados, pidió tomar las medidas legales al interior de las Fuerzas Armadas y el exterior en el ámbito público. López dio a conocer la resolución ministerial 340 que instruye que a partir de la fecha tolerancia cero y rechaza toda forma de violencia en razón de género en las Fuerzas Armadas. Se está dando un plazo de 5 días hábiles para que a través del Comando en Jefe se generen denuncias y se generen mecanismos honestos, mecanismos que sean probatorios de violencia y que una vez confirmados se tomen las medidas legales al interior de las Fuerzas Armadas y también al exterior con la cosa pública. Esta resolución también tiene que ver con una instrucción hacia las Fuerzas Armadas para que los mecanismos a crearse no se queden en una resolución, no se queden en meros trámites de denuncias que posiblemente nunca llegan a nada, afirmó la autoridad. Esta resolución tiene que ver también con una instrucción hacia las Fuerzas Armadas, para que los mecanismos no se queden en una resolución y no se queden en meros trámites de denuncias que posiblemente nunca llegan. No es normal que alguien denuncie y no se haga nada. No es normal que hayan familias viviendo un caos y que porque el rol jerárquico de quien corresponda tiene que vivir un infierno en silencio. López también añadió que no solo se trata de daños físicos, sino también que las palabras destruyen, matan el amor,
Las palabras mal dichas, las palabras con odio, las palabras en estado de ebriedad, con conciencia o sin conciencia, generan heridas en el corazón, que son indelebles, que hasta pueden quedar para toda la vida. Ni qué decir si la violencia es física, afirmó la autoridad del Estado. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha anunciado la confirmación de entidades internacionales para que observen el proceso electoral rumbo a las elecciones del 18 de octubre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dio a conocer que para las elecciones a realizarse el 18 de octubre llegarán 5 entidades internacionales que observarán estas elecciones. Se trata de una misión de la Unión Europea que ya se encuentra en el país, una delegación de especialistas que realizarán un análisis integral del proceso. Asimismo, confirmaron su venida las misiones del Centro Carter y la Unión Internacional de Organismos Electorales, UNIORE, la Asociación de Organismos Electorales de América y la Organización de Estados Americanos, OEA. Misiones grandes que van a llegar al país, que se van a desplegar, la de la Unión Europea, que ya está presente en el país, también va a venir la OEA, una misión del Centro Carter y una misión de UNIORE, que es la Unión de los Organismos Electorales de América. Van a haber también misiones más pequeñas, que también van a poder emitir sus informes. El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer también que se aprobó el reglamento para el acompañamiento y observación electoral para las misiones nacionales e internacionales que harán el seguimiento al proceso electoral venidero. Partimos del principio que cuantos más ojos, sean internacionales o locales, observen el trabajo y el proceso electoral, tanto mejor para la elección 2020 y por supuesto también para el Tribunal Supremo Electoral. El reglamento establece condiciones, requisitos y procedimientos para la acreditación de observadores bajo un principio de flexibilidad para facilitar las labores de observación. La observación internacional puede responder a una invitación del Tribunal Supremo Electoral o solicitudes de los organismos o instituciones nacionales e internacionales. El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral, esto para analizar los delitos que hay en contra de los partidos políticos. El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió el auto constitucional 0137 del 2020, de fecha 13 de agosto, la cual es la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral contra el artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral. Con esta admisión se aleja toda la posibilidad de que el próximo 5 de octubre la Sala Segunda Constitucional de La Paz pueda atender la acción de cumplimiento interpuesta por la senadora Carmen Eva González para exigir la aplicación de esa norma y se anule la sigla del Movimiento al Socialismo por haber difundido resultados de una encuesta electoral de manera ilegal. Por tanto, a partir de la notificación, corren los 15 días para que se pueda dar la respuesta correspondiente. Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral mencionó lo siguiente. De 4 organizaciones políticas, del MAS, de Comunidad Ciudadana y de Creemos, además de Juntos, que ya se ha retirado del proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral va a aguardar que el Tribunal Constitucional, dentro de sus atribuciones, sus procedimientos y sus plazos, tome una definición y luego el Tribunal Supremo Electoral emitirá una definición sobre todos los casos planteados. El Movimiento al Socialismo espera los resultados del Tribunal Constitucional Plurinacional ante el recurso admitido del Tribunal Supremo Electoral. Asegura que tienen la ley de su lado y eso los tiene tranquilos. Ya despierten de la pesadilla, porque ya el TCP se ha pronunciado y ha dicho claramente que los tiempos administrativos no va a alcanzar como para hacer un pronunciamiento, sea negativo o positivo, ¿no? Por lo tanto, el MAS está en cadena electoral. La resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional rechaza por falta de legitimación activa la acción de inconstitucionalidad concreta formulada por el Movimiento al Socialismo a través de su abogado Wilfredo Chávez, a quien le aclara que una demanda de esa naturaleza está reservada al juez, el tribunal o autoridad administrativa que atiende un proceso y cuyo resultado depende de la constitucionalidad de una norma. La justicia levantó el secreto militar y la Fiscalía exige el plan de operaciones de las Fuerzas Armadas en Sencata, Sacaba y Yapacaní.
Las Fuerzas Armadas se ampararon en el secreto militar para no revelar el plan de operaciones aplicado durante los disturbios en Sencata, Sacaba y Yapacaní a finales del año pasado. Pero la justicia levantó esa condición y la Comisión de Fiscales, que investiga las muertes de al menos 32 personas, exigió la entrega de dicho plan para poder esclarecer esos hechos. Así informó este miércoles el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ante la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa. Por los sucesos mencionados, se ha solicitado el plan de operaciones a través de la autoridad jurisdiccional. Sin embargo, al interior de las Fuerzas Armadas se argumentan que esa información es secreto militar, amparado en la ley orgánica de la institución castrense. No obstante, el juez ha dispuesto el levantamiento del secreto militar y ha ordenado la remisión del documento, manifestó el fiscal general. Lamentó haber constatado una actitud renuente por el comando en jefe de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a la orden judicial, porque hasta ahora no se ha entregado la documentación. Lanchipa señaló que en el Ministerio Público aguarda que las Fuerzas Armadas remitan el plan que ejecutaron durante los meses de octubre y noviembre de 2019, para poder esclarecer y dar con los responsables materiales e intelectuales de las muertes y heridos durante ese periodo a consecuencia de impactos de armas de fuego, según Página 7. Hasta la fecha, la investigación de estos casos se desarrolla sobre la base de información proporcionada por personas civiles. Al momento de realizar las autopsias de los cuerpos, el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, pudo establecer que la causa de las muertes de las víctimas fueron por impacto de proyectil de arma de fuego, recordó el fiscal general. Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia a Bolivia y advierte agudas tensiones políticas. Siguen las malas noticias para la economía boliviana. Sí, es la realidad de un país tensionado por la política electoral y la crisis generada por la pandemia. Este miércoles Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Bolivia a B de B+, y revisó la perspectiva de calificación de estable a negativa. Según la calificadora, la rebaja refleja un deterioro en las subidas de crecimiento y las finanzas públicas del país, que vive una aguda tensión política. En este contexto, la organización dijo que será complicado realizar cualquier ajuste para contener los problemas macroeconómicos después de las elecciones. A esto se suma un factor clave, el agotamiento de las reservas internacionales netas. Si bien las divisas estaban agotando años antes, la caída fue atenuado en 2020. Actualmente RIN, según la calificadora, ofrecen una amplia cobertura de las necesidades e importaciones del servicio de la deuda externa a corto plazo, pero no son sólidas al existir un tipo de cambio fijo. El déficit fiscal ha aumentado considerablemente desde niveles ya elevados. El esfuerzo de un ajuste grande ya es necesario para estabilizar la deuda, recomendó Fitch Ratings. La compra de acciones de Elfec por Conteco de Cochabamba derribó en 11 juicios a exdirectores. Compra de acciones de la empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba, Elfec, por parte de la Cooperativa de Teléfonos de Cochabamba, Conteco, derivó en un juicio e imputación formal contra 11 exdirectores de la cooperativa en 2015. La denuncia, a la que tuvo acceso a Página 7, señala que los exdirectores compraron el 56% de las acciones de la empresa eléctrica a la empresa Suelvo, conformada por ejecutivos y trabajadores de Elfec, generando un daño económico a Conteco por $17 millones, debido a que Suelvo era una empresa ilícita, formada en un paraíso fiscal y parte de la investigación de los Panama Papers. El 21 de septiembre de 2015, el Ministerio Público ha imputado a 11 personas que en el momento de la compra de las acciones por parte de Conteco a Suelvo eran directores o ejecutivos de Conteco, por un supuesto daño económico en contra de la cooperativa por más de $17 millones, y los delitos imputados son contratos lesivos al Estado. Supuestamente los imputados ya sabían que los más de $17 millones estaban destinados a la compra de Suelvo, una empresa ilícita que se conformó en Panamá, señaló un artículo publicado en la revista Colegio de Autores de Cochabamba. De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los papeles de Panamá, ejecutivos y trabajadores de Elfec compraron el 92% de las acciones de la empresa eléctrica, creando así dos empresas ficticias y fusionándolas en la empresa Suelvo a través de Moza Monseca de Panamá, y utilizando el mismo dinero de Elfec para realizar el pago de los $11 millones que entregaron a cambio del paquete accionario. 6.200 niños y niñas pasarán clases a distancia a través de la radio en Bolivia. Se espera capacitar a 300 maestros para que se sumen a esta experiencia.
Las clases serán emitidas de lunes a viernes en las tardes por la señal de radio Santa Cruz. Alrededor de 6.200 niñas y niños de los territorios de Lomerío, Urubichá, Icharagua y Yambaé del departamento de Santa Cruz comenzarán a pasar clases a distancia mediante la radio, informó el director de la Fundación Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Juan Carlos Gutiérrez. Explicó que el lanzamiento oficial se realizará junto a UNICEF el miércoles 30 de septiembre. Agregó que en este proceso educativo se capacitaron a 300 maestros para que se sumerjan en esta experiencia. Ese acompañamiento se hará según lo permita cada contexto en los territorios. Se ha capacitado a los maestros para que ellos acompañen la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, indicó la responsable de educación de IRFA, Pamela Sánchez. Agregó que pese a la clausura del año escolar en Bolivia debido a la pandemia de coronavirus y la determinación de continuar la educación virtual, es necesario continuar con otras formas alternativas de educación. Remarcó que existen territorios alejados del país donde hay estudiantes que no tienen acceso a la tecnología y ante esta carencia la Fundación IRFA y UNICEF lanzan la idea de educación a distancia a través de radioemisoras para responder a las necesidades de los niños indígenas. El fuego es imparable, son 24 incendios activos en 13 municipios de Santa Cruz, una situación alarmante para el departamento y las autoridades. El último informe de la Gobernación de Santa Cruz ya habla de 24 incendios en 13 municipios, cuando hace unas semanas no pasaban de 10. Las zonas más complicadas por el avance de las llamas siguen siendo las localidades de la Chiquitanía y ahora de los valles cruceños. Las zonas afectadas son 5, en Concepción, en la Reserva Municipal Copaibo, Comunidad Fátima, Comunidad Campesina 26 de enero, La Embocada y Concepción Forestal, Complejo El Valle San Francisco, Huanchaca y Comunidad Paredón, y en San Matías, en Santa Fe del Caribe, Comunidad Arizona, Estancia Santa Rita y Comunidad Oriente. Usted tiene que saber que el fuego en Copaibo lleva 40 días activos y devoró más de 42.000 hectáreas. Pero los focos de calor también aumentaron, 196 de quemas nuevas y 35 zonas con focos persistentes. Hasta este martes 29, el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales SATIF registró 425 focos y más de 9.000 en lo que va de septiembre. Las provincias afectadas son Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Chiquitos, Cordillera, Florida, Germán Buch, Guarayos, Ichilo, Ñuflo de Chávez, Obispo Santi Esteban, Valle Grande, Velasco y Guarnes. ¿Se acuerda del tucán Tuki Tuki, a quien le destrozaron completamente el pico a pedradas? La justicia manda a la cárcel al presunto agresor del tucán Tuki Tuki. Al biocida y a sus cómplices del tucán Tuki Tuki hoy fueron enviados a la cárcel Bahía de Mauricio Yopía Rodríguez, donde el Ministerio Público, en mérito a las facultades que establece la norma, ha imputado a estas personas por el tipo penal de biocidio, tratos crueles, ¿no es cierto?, y daño también a la riqueza nacional, flora y fauna del país. Mientras que Rosa Laura Chávez obtuvo medidas sustitutivas, ambos son acusados por delitos de maltrato animal y biocidio. La detención preventiva del imputado y en razón también a la señora, a la otra coimputada. Recordemos que el veterinario Jorge Suárez puso todo su empeño para salvar la vida del tucán, pero lamentablemente dio la noticia de su deceso. Shock cardiogénico, ¿no? Una muerte por el estrés, ¿no? El animal, fíjense ustedes, de que ha sido apedreado, ha sido transportado 140 kilómetros, de nuevo cirugía, vuelta, el animal. Varios activistas indican que no están conformes con la decisión preventiva y quieren la pena máxima. Queremos sentar un precedente que aquellas personas que maltratan animales, que cazan, que deterioran el medio ambiente, que queman, tienen que ser punidas por la pena máxima que estipula el Código de Procedimiento Penal, la Ley 373, el Código de Procedimiento Penal y la Ley 700. Este 4 de octubre se lleva a cabo el debate presidencial rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Ahora se cuenta con 2 recursos para evitar insultos y ofensas verbales. En este protocolo está claramente establecido que no tiene que haber alusiones de carácter personal y menos insultos, explicó Glasinovic, el presidente de la ANPB, quien acotó que más allá de un compromiso de buen comportamiento, dependerá de la educación y el respeto que muestren los candidatos que aceptaron ir al debate. La duda en torno a cómo se va a garantizar que el debate del domingo sea un encuentro de respeto y tolerancia
surgió a raíz del acalorado debate entre el presidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump y el ex vicepresidente y postulante demócrata Joe Biden. Para el analista Paul Coca, las características del debate dependerán de si el candidato del MAS, Luis Arce, asiste al evento o no. Si lo hace, el experto manifestó que todos los candidatos van a querer atacar al MAS y el MAS va a tener la opción de centralizar el debate. Si Arce no asiste al evento, los candidatos chicos o que tienen bajo porcentaje de preferencia se van a centrar en atacar a los que están mejor ubicados después de Arce, que en este caso son Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, y Fernando Camacho, postulante de Creemos. Este debate va a ser el único momento en el que los candidatos chicos van a estar de pie de igualdad con los grandes, esté o no esté Arce. Los que tienen que prepararse son Mesa y Camacho, manifestó Coca a Página 7. Pedro Glasinovic afirmó a este medio que el domingo será la única vez en que los candidatos tendrán la posibilidad de llegar a más de 5 millones de personas. Se va a transmitir en todas las señales digitales de forma gratuita. La audiencia será de millones. Yo creo que ningún candidato por sí solo va a tener una audiencia con la que esperamos contar ese día. Tarija ya supera Cochabamba en casos positivos de COVID-19. A continuación, el informe epidemiológico para que usted conozca los casos en Bolivia acerca del COVID-19. Permítanos una pausa, al retornar estaremos con más información. Somos Bolivia 365. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar, una mirada completa a la actualidad, todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis. Entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora con Ramón Grimald por Bolivia 365. Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News por Bolivia 365. De todo eso, de lo que no se habla en la sobremesa, aquí lo conversamos. Política, sexo, religión, cultura, coyuntura y todo eso que nos gusta y no nos asusta. Con Camila Bedregal y José Luis Durán. Insectos adultos por Bolivia 365. 5 miradas a la realidad nacional. Un lugar donde confluyen diferentes perspectivas para un mismo tema país. La actualidad desde 5 esquinas que se miran a los ojos. El Pentágono. Conduce Mario Espinosa. Por Bolivia 365. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar. Una mirada completa a la actualidad. Todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino, falleció ayer a los 88 años. Él fue el creador de una historia magnífica, Mafalda, conocida internacionalmente. Los fanáticos de la entrañable historieta de Mafalda, que le dio la vuelta al mundo durante 6 décadas, lloran la partida de su creador.
el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. El popular monumento de Mafalda, donde también aparecen sus amigos, Susanita y Manolito, ubicado en el barrio porteño de San Telmo en Buenos Aires, ha sido el lugar donde los amantes a esta caricatura se han acercado a rendir homenaje al dibujante. Angie Dicciano es una de estas personas. Mafalda en mi vida significa mi viejo, mi salir a caminar, a querer meterme en la lectura de una forma que podía ser más amigable para mí cuando era chica, y ir a un montón de lugares donde estaba él y donde estaba Quino. Hoy es un dolor muy, muy grande para mí. El testimonio de esta admiradora revela la importancia que tiene Mafalda culturalmente para Argentina. Dejó su legado y acá para Argentina y para el mundo, y que vengan los turistas, yo soy de La Boca, y que vengan los turistas y que digan Mafalda, Mafalda, ¿dónde está Mafalda? Me llevo un imán de Mafalda, o sea, todo lo que significa para nosotros afuera también, cómo nos dejó representados, así que una alegría, aunque ya se haya ido, dejó mucho. Aún se desconocen los detalles del funeral de Quino, aunque no se espera ningún acto público, esto debido a las fuertes restricciones que se mantienen por la pandemia del coronavirus. Es momento de agradecer a Deutsche Welle por el resumen de lo que está pasando en el mundo. A continuación, el compacto internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este jueves que la Unión Europea decidió iniciar acciones legales contra el gobierno del Reino Unido por su intento de modificar con un proyecto de ley aspectos centrales del acuerdo del Brexit. Londres tiene ahora un plazo de un mes para enviar sus observaciones. El controvertido proyecto impulsado por Boris Johnson ya pasó por la Cámara de los Comunes y debe ser tratado por la Cámara Alta, aunque se descuenta su aprobación. El líder opositor ruso Alexei Navalny acusó al presidente Vladimir Putin de estar detrás de su envenenamiento. Lo hizo en el marco de una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, la primera que realiza luego de salir del hospital donde fue tratado desde fines de agosto. No veo otra explicación, declaró Navalny, quien confirmó su intención de volver a su país cuando esté totalmente recuperado. El Kremlin dice que las alegaciones son irresponsables e inaceptables. El opositor venezolano Enrique Capriles anunció este miércoles que no participará en los comicios parlamentarios convocados por el presidente Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, después de que la Unión Europea avisara de que no enviará observadores por el ajustado marco temporal. Tanto el bloque europeo como Capriles piden un aplazamiento de 6 meses. Día de hoy. Si no posponen, no hay manera. No le sirve la elección al país. Si posponen y se consigue, que no significa que no haya, que se pospone y ya automáticamente hayan las condiciones. No, pero va a haber la posibilidad de una observación internacional. Es decir, va a haber la posibilidad de una elección que le sirva a Venezuela. Es otro escenario al que nosotros apostamos. Con fuertes medidas de seguridad tuvieron lugar en Hong Kong los actos en conmemoración de la fundación de la República Popular de China. La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, celebró lo que llamó como retorno a la paz luego de la entrada en vigor de la controvertida ley sobre la seguridad nacional impuesta por Pekín. Miles de policías antidisturbios fueron desplegados para evitar concentraciones del movimiento pro-democracia. Vladimir Putin y Emmanuel Macron pidieron un cese completo de los combates en Nagorno-Karabaj, según informaron las presidencias de Rusia y de Francia luego de una conversación telefónica entre ambos mandatarios. Los presidentes coincidieron en la necesidad de lograr un alto el fuego en el marco del Grupo de Minsk para Nagorno-Karabaj, formado por Rusia, Estados Unidos y Francia. Es momento de hablar de China, el lugar donde inició la pandemia del COVID-19. La gente de este lugar ya empieza a viajar sin miedo, pero con mascarilla. Sin miedo, pero con mascarilla, los chinos han vuelto a viajar en masa, y qué mejor fecha para hacerlo que las vacaciones por el Festival de Medio Otoño, que se junta con el Día Nacional, hoy 1 de octubre, para proporcionar a los chinos una de las 2 vacaciones largas que disfrutan cada año. La anterior había sido en enero durante los festejos del Año Nuevo Lunar, y entonces el país se vio obligado a permanecer encerrado en sus casas, puesto que coincidió con los primeros compases de la pandemia de coronavirus.
En el centro de Pekín, donde en los días más crudos del virus uno podía escuchar sus propios pasos, hoy el barullo vuelve a ser protagonista, mezclado con imagen de las omnipresentes banderas chinas que cada portal planta a la entrada del edificio. En los alrededores de la ciudad prohibida, el antiguo Palacio Imperial reconvertido en museo, riadas de gente pasean, el mismo panorama que se ve en la Gran Muralla, en el tramo más cercano a la capital china. Así, ofertas turísticas de toda índole, descuentos, hoteles llenos y billetes agotados son la muestra de que el miedo se ha quedado atrás y que aunque viajar no es seguro al 100%, tampoco lo es quedarse en casa. Gracias amigos por habernos acompañado. Soy Estefanía Arrada y les deseo un buen resto de jornada. Que Dios los bendiga. Permiso.